Julio, Bueno, me ves ahí o no? yo te veo bien, yo te veo bien. Te he visto Creo que mejor, pero la presentación se ve bien. sí, te voy a enviar una foto ya para que te quedes acorde. Está bien. Ahí te envío una foto al WhatsApp. Bueno, eh, buenas noches con todos. Vamos a continuar eh, la segunda exposición a cargo de mi amigo, compañero de formación en el año 2010. Ha pasado el tiempo. Eh, pues acá en Guayaquil, en el Hospital Luis Bardaza. Tengo el honor de verdad de contar con amigos y amigas, como siempre, siempre lo voy a decir, lo digo. El doctor Juan Coronel es médico general por la Universidad de Guayaquil, es especialista en medicina interna por la Universidad de Santiago de Chile, eh, consta pues con un masterado en cuidados intensivos del adulto por la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España, y pues desarrolla sus actividades en la unidad de quemados del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Cabe mencionar que es el Centro de Referencia Nacional de Chile del paciente gran quemado. Con ustedes, mi amigo Juanito Coronel. Gracias, Julio. Para mí es un honor, digamos, que me haya permitido interactuar acá en este curso, ¿no? Con una síntesis bastante apretada en realidad de todos los ítems que es necesario, digamos, tocar en este tema, como es la vía aérea en el paciente gran quemado. Y quisiera iniciar la charla con una imagen que lamentablemente cotidiana, pero es bastante, digamos, frecuente encontrar este tipo de imágenes, ¿no? Todos los días. Donde podemos ver un accidente de tránsito, alta energía, volcamiento, incendio. Y con esta imagen lo que le quiero, digamos, enfatizar es que el paciente gran quemado es un paciente, por definición, es un paciente politraumatizado. Entonces, bajo esa premisa, vamos a atender a este tipo de pacientes. De este accidente, nos van a llegar este tipo de paciente al servicio de urgencia. Es un paciente, como ya les digo, gran quemado, politraumatizado. Y el paciente gran quemado, digamos, no debe, las lesiones cutáneas no te deben de distraer. El afrontamiento del paciente gran quemado se debe afrontar o enfrentar como el paciente politraumatizado que es, con el ABCD del trauma que nos enseñaron, digamos, en el ATLS, ver vía aérea, que la vía aérea esté permeable, la B de la ventilación, que la ventilación esté simétrica, que el paciente esté saturando bien, la C de la circulación, que el paciente tenga una buena presión y que esa presión esté acompañada de una buena perfusión. La D, el déficit neurológico, muy importante porque el paciente politraumatizado puede ser de un accidente de tránsito, puede ser que el paciente se haya echado por una ventana en pro de escapar del fuego, puede ser también producto de una electrocución. Múltiples causas de trauma pueden generar al paciente gran quemado. Entonces, puede también tener compromiso de conciencia no solo del trauma, sino también de la intoxicación por monóxido de carbono, por cianuro. Así que el déficit neurológico es muy importante. La D, o sea, es muy importante, digamos, descartarlo. La D, la E de la exposición, hay que tener presente que este paciente, por su extensa quemadura, pierde la capacidad, digamos, de termorregulación, entra en hipotermia rápidamente y la exposición de este paciente debe de ser muy, muy rápida. Luego, no olvidarse de igual manera de revisarlo por la parte posterior y una vez estimada rápidamente la superficie corporal y descartada que no tenga lesiones asociadas, cubrir al paciente rápidamente para que no entre en hipotermia.
Luego la F de fluido, que este paciente hay que comenzar la reanimación muy rápidamente para evitar, digamos, que entre en shock, ya que el paciente gran quemado, una de las grandes premisas es la reanimación con fluidos de manera temprana. Eso. Entonces, que las lesiones cutáneas no te distraigan de la atención del paciente gran quemado, que se lo debe enfrentar como un paciente politraumatizado. Hay que descartar lesiones que lo comprometan la vida, que no le comprometan la vida rápidamente al paciente, y luego ir a descartar lesiones que se generen de la propia quemadura, que en realidad son pocas las lesiones generadas por la propia quemadura que te pueden comprometer la vida del paciente, solamente que sea una quemadura circunferencial a nivel del tórax que no te permite una ventilación, digamos, adecuada, o una quemadura a nivel circunferencial del abdomen que te genere una hipertensión intraabdominal, por eso es muy raro. En la atención inicial estoy hablando. Lo otro que tienes que descartar rápidamente es que no hayan quemaduras circunferenciales a nivel de las extremidades inferiores que te generen, digamos, un síndrome compartimental de las extremidades y que comprometen, digamos, la vascularización, donde obviamente tienes que entrar rápidamente, hacer o llamar al cirujano que le haga una escarotomía o una fasiotomía, pero realmente son muy pocos los casos. Más la muerte, digamos, de este tipo de pacientes, o el fallecimiento, más que todo está relacionado con los traumas asociados y sobre todo con intoxicación de monóxido de carbono. Una pequeña datos, digamos, estadísticos. En Chile, según el último reporte, se llevan aproximadamente entre 6.000 adultos y 83.000 niños. Obviamente el mecanismo de lesión es diferente. Los niños predominan los líquidos calientes, representado en esta torta en azul, y en los adultos lo que predomina es la lesión por fuego, representado, digamos, en el color rojo en la torta. La lesión de vía aérea en los adultos se describe en un 10 a un 20%, lo cual obviamente genera un aumento en la mortalidad y aumenta también de las complicaciones como neumonía, sobre todo. En cuanto a la fisiopatología, es importante conocer que el paciente gran quemado tiene alteraciones fisiopatológicas a todo nivel. Si bien es cierto que es un paciente politraumatizado, difiere un poco en cuanto a la fisiopatología del paciente politraumatizado, digamos, habitual. Y aquí las alteraciones fisiopatológicas van cambiando dependiendo de la temporalidad de la quemadura. Así vemos cambios fisiopatológicos a nivel de todos los órganos del sistema, cambios a nivel del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, pulmones, cardiovascular, sistema cardiovascular, hepático, nefrológico, hematológico, inmunológico. Hay muchas alteraciones fisiopatológicas que se dan en este tipo de pacientes, y uno, según la temporalidad, tiene que ir sabiendo que ese tipo de alteraciones se dan para poder, obviamente, corregir y asistir de manera adecuada al paciente. Pero en el tema que nos corresponde, que es la vía aérea, a nivel fisiopatológico hay tres lesiones, digamos, topográficas, cuyos mecanismos fisiopatológicos difieren un poco. A nivel de la vía aérea superior, o sea, a nivel supraglótico, el mecanismo fisiopatológico más importante que lesiona la vía aérea es el calor, ¿ya? El calor desnaturaliza las proteínas, lo que genera, digamos, una activación del complemento y genera liberación de granulación de los mastocitos, generación de histamina. La histamina produce o estimula la producción de santina oxidasa. La santina oxidasa
rompe, digamos, lo que son las purinas con generación de ácido úrico y radicales libres de oxígeno que se unen a nivel de, con el óxido nítrico que se genera a nivel del endotelio, lo que aumenta, digamos, el flujo vascular y aumenta la permeabilidad, sale proteína a nivel del intersticio, lo que succiona, por así decirlo, y mantiene el líquido a nivel intersticial y genera, digamos, el edema. De esa manera se genera, digamos, el edema que no difiere en nada del edema que se genera a nivel cutáneo. Y este edema obviamente es exacerbado si uno con la premisa de reanimar al paciente le infunde grandes cantidades de líquido, ¿no? Entonces, obviamente, hay una respuesta, digamos, hay un laringoespasmo, además de eso, de la obstrucción mecánica, y lo que genera un aumento del trabajo respiratorio y dificultades posteriormente para la intubación. A nivel de la vía aérea más inferior, estamos hablando de tráquea y bronquio, el mecanismo fisiopatológico ya no es el calor, porque la vía aérea superior es bastante eficaz en disipar el calor, así que cuando el flujo de aire pasa a través de la glotis, a través de la laringe, ya está prácticamente a temperatura ambiente. Aquí el mecanismo fisiopatológico es la inhalación de tóxicos presentes en el humo. Y la presencia de estos tóxicos obviamente depende de lo que se esté quemando, pero la mayoría de humo genera o tiene en su composición especies radicales de oxígeno, de nitrógeno, aldehídos, que la presencia de estos tóxicos a nivel del epitelio bronquial hace de que se genere una respuesta inflamatoria a nivel de estas vías, lo que hace que hay una exfoliación del epitelio traqueobronquial, también hay una hiperreactividad bronquial, lo que genera obviamente una denudación de dependiendo obviamente del grado de lesión que se haya sufrido, genera una denudación de todo lo que es el epitelio traqueobronquial con generación o predisposición a las infecciones, y a veces también se generan verdaderos moldes de este material producto del epitelio, del moco, a nivel de las vías aéreas distales, lo que genera obviamente también SHAN, atelectasia y predisposición a las infecciones. Aquí tenemos un modelo, que es un modelo, obviamente, esta es una pieza de anatomía patológica, un modelo ovino. Se sometieron, digamos, a ovejas a inhalación de humo frío, ni siquiera el calor era el mecanismo fisiopatológico más importante. La presencia de estos tóxicos en el humo genera, digamos, este tipo de alteración a nivel del epitelio, como lo pueden ver, generación de verdaderos moldes a nivel distal de este material producto del epitelio bronquial, de moco, a nivel distal. Ya a nivel más bajo, a nivel pulmonar, los mecanismos fisiopatológicos son muchos, ¿ya? Obviamente no quiero que se aprendan ese flujograma, pero es solamente para indicarles que los mecanismos fisiopatológicos son muchos. El aumento también del flujo vascular a nivel de los capilares perialveolares y extraalveolares, lo que aumenta también, hay aumento también de la permeabilidad, extravasación de proteína, prácticamente el mismo mecanismo de formación de edemas que vemos a nivel superior. Pero acá también hay una falta de vasoconstricción hipóxica, lo que genera también mayor alteración en el intercambio. Además de eso, todo lo que se ve, o el epitelio que se exfolia a nivel de la vía aérea superior, y la presencia de moco, la presencia de broncoespasmo. Y otro componente muy importante a este nivel es la presencia, digamos, de coagulopatía. El paciente gran quemado es un paciente
con una predisposición a la coagulopatía. Se forman trombos a nivel de los pequeños vasos, lo que obviamente genera mayor alteración del intercambio, mayor espacio muerto. También hay una disfunción a nivel de la función y de la estructura de los macrófagos alveolares, que se ponen rígidos, se altera la diapédesis y quedan atrapados en estos capilares perialveolares. Pero no solamente genera una obstrucción mecánica, sino que también genera una reacción química. Genera proteasa, lo que hace, o lo que exacerba y lo que mantiene una gran inflamación a nivel del tejido pulmonar. El diagnóstico de este paciente de injuria inhalatoria en los pacientes grandes quemados es clínico. No necesitas una fibrobroncoscopía para hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace sobre la base de la historia clínica y del examen físico. Siempre en la historia clínica hay que preguntarle al personal que viene que lo trae de socorro, o a la gente o a las personas que traen al paciente, dónde se quemó, si se quemó en un lugar cerrado, si hubieron, digamos, víctimas fatales, si se tiró de una ventana. Hay que preguntar, digamos, si el paciente con lesiones fue una lesión autoinferida, pacientes que a veces se rocean algún tipo de acelerante, se prende fuego. Ya eso va dando nociones si el paciente, digamos, tiene injuria inhalatoria. Y obviamente con los signos clínicos, hay signos clínicos clásicos de obstrucción de vía aérea, como son el estridor, la ronquera, la cialorrea, la disfagia, pero cuando se presentan estos signos clínicos ya estamos llegando un poco tarde. Se dice que cuando están presentes ya la vía aérea ha reducido su calibre más o menos aproximadamente un 40%. Hay signos que son predictores de injuria inhalatoria, que son la quemadura de las narinas y la superficie corporal quemada por sobre el 40%. Hay que tener cuidado con la quemadura de las narinas, porque no es un signo patognomónico de injuria inhalatoria. Hemos tenido a veces en la unidad pacientes que se están depilando la cara con cera, se queman, llegan a la emergencia y lo intuban porque tienen la nariz quemada. Otros signos un poco más duros que te indican que hay injuria inhalatoria es la presencia de hollín en la cavidad oral y la quemadura profunda en la cara. Su paciente, lo más probable es que tenga, digamos, injuria inhalatoria, siempre acompañarlo con los datos de la historia clínica donde ocurrió el suceso. Y un dato obviamente un poco absoluto de injuria inhalatoria es la presencia de edema laríngeo. El paciente, si uno le queda la duda si tiene o no tiene injuria inhalatoria, le puedes hacer una laringoscopía, idealmente con un laringoscopio, si no tienes un laringoscopio, con cualquier laringo. Y si tiene edema laríngeo, bueno, no hay duda, hay que intubar a ese paciente y protegerle la vía aérea. Momentos del manejo. Bueno, el paciente se te puede presentar o puedes presentar en el prehospitalario, donde la verdad es que no difiere mucho el manejo de la vía aérea. En el prehospitalario tienes que ver si el paciente, si hay obstrucción de la vía aérea, si el paciente ventila, si es que tiene compromiso de conciencia, o si el paciente tiene pulso o está en shock. Eso no difiere, digamos, son indicaciones de intubación en cualquier tipo de paciente. Pero ya en el servicio de urgencia, depende de los escenarios. Si el paciente te viene intubado del prehospitalario, bueno, y hay que ver si es que viene adecuadamente intubado. A veces se le coloca un tubo muy chico, o a veces vienen con algún dispositivo supraglótico transitorio que deberás cambiar una vez que está en la urgencia. Si el paciente no viene intubado, entonces hay que verificar o corroborar si es que el paciente necesita o no necesita, digamos, proteger la vía aérea.
con todos los datos que he mencionado anteriormente, la historia clínica, sobre todo dónde ocurrió el suceso, si ocurrió, digamos, en un ambiente encerrado, si hubo pérdida de conciencia, si hubo necesidad de rescates, y uno ya puede inferir de que el paciente puede tener, digamos, injuria inhalatoria, o si ya presenta los signos clínicos que mencioné, bueno, no hay duda y hay que proteger la vía aérea de ese paciente. Bueno, si el paciente, con respecto al paciente gran quemado, si el paciente presenta, digamos, lesiones o quemaduras profundas en la cara, profunda llámese AB o B, eso no hay duda, hay que intubar al paciente. Si el paciente presenta quemaduras orofaringia, tampoco hay duda. Si el paciente presenta lesión en la vía aérea, hemorragia severa, que se le diagnostica con una endoscopía realizada por cualquier otro motivo, o específicamente para ver si tiene lesión o injuria inhalatoria, tampoco hay duda. Y los traslados siempre están, digamos, como en el medio. Se infiere de que, o se dice de que si el paciente tiene por sobre un 40% de superficie corporal quemada, sobre todo que tenga afectada la parte superior del tórax anterior y tenga un traslado prolongado, ese paciente preferiblemente se debe intubar para el traslado, porque puede tener complicaciones en el traslado si es que no le protege la vía aérea, ¿no? Ahora siempre hay que evitar las intubaciones innecesarias. Vemos prácticamente a diario que pacientes con... Ahora, en medicina uno nunca puede decir, nunca intubes a un paciente con esta característica, pero sí debería uno de cuestionarse un poco o de retrasar un poco la intubación, de observar de mejor manera a los pacientes con quemaduras con líquidos calientes en la cara, cuyo mecanismo no le da como para injuria inhalatoria, quemaduras por arco voltaico, un correntazo de alta tensión, por ejemplo, o quemaduras por explosión de gas, quemaduras en la cara por explosión de gas, que la verdad es que no le da en cuanto a la temporalidad como para, son mecanismos muy rápidos que no le da, digamos, como para la temporalidad como para generar una injuria inhalatoria. Entonces siempre hay que como que cuestionarse un poco en estos pacientes, aun cuando tengan las narinas quemadas. Ahora hay que optimizar todo. Realmente el mejor lugar no es lo mismo intubar, las consecuencias no son las mismas, intubar en el prehospitalario que intubar en la urgencia con todos los elementos adecuados. Hay que ver la mejor oportunidad, entre más precoz, mucho mejor, que sea el personal más entrenado. Un paciente gran quemado no es un paciente como para que uno suba la curva de aprendizaje y aprende a intubar con este tipo de pacientes. Y el mejor tubo, siempre idealmente un tubo 8-8-5, obviamente dependiendo de las características morfológicas del paciente, para luego poder hacer un estudio o una fibrobroncoscopía, no como diagnóstico, pero sí a veces como tratamiento, que a veces este tipo de paciente hay que hacerle lavado frecuentemente para sacarle todo el hollín y este material, digamos, generado por la descamación del epitelio bronquial. O también para abrir la telectasia, para tomar muestras, siempre es ideal un tubo con un diámetro adecuado. Siempre debemos tener presente que el paciente gran quemado es un paciente con vía aérea difícil. ¿Ya? Tanto la dificultad está dado tanto por la condición anatómica, el edema, el trauma, la sangre, como por una dificultad fisiológica. Estos pacientes ya de por sí vienen con una hipoxia hipoxémica. Recuerdo que si el paciente fue rescatado del fuego, en el mismo acto del incendio se consume oxígeno y el paciente ya no está respirando el 21%, sino que el paciente está respirando una concentración de oxígeno mucho menor. Y si a eso le suma una edema de la vía aérea con mayor trabajo respiratorio, sangre o descamación del epitelio bronquial,
o alguna otra lesión asociada. Entonces, tu paciente hay que colocarle oxígeno de entrada. Mucho más si fue un ambiente cerrado donde se infiere que también hay intoxicación por monóxido de carbono. Y otra dificultad fisiológica es la hipotensión. Si el paciente está con presiones límite, preferiblemente, si es que da chance, hay que optimizarle la presión arterial, ya sea con fluidos, con vasoactivo, porque apenas uno le coloca una gota de sedante a este tipo de paciente, se va a comprometer más la hemodinámica. Y además de eso, bueno, si lo ventilas con presión positiva, obviamente la hemodinámica se compromete aún más. Bueno, lo que se comenta o lo que se comentó durante varias diapositivas, hay que diseñar y hay que socializar y comunicar los planes. El plan, el médico puede tener la película muy clara, pero si no se la comunica a la enfermera, al terapeuta respiratorio, al auxiliar, pueden haber conflictos entre el equipo, y lo ideal es, bueno, siempre tener claridad acerca de los planes. Y el plan A es la intubación orotraqueal. Bueno, el plan B, bueno, es de rescate y puede estar dado por una ventilación con bolsa máscara o cualquier tipo de dispositivo supraglótico. Ya si no puedes ventilar, no puedes intubar, la cosa se complica y viene la vía aérea quirúrgica mientras rezas un Padre Nuestro y que todo te salga bien. El manejo post-intubación, lo clásico de todos los pacientes, hay que comprobar de que el tubo esté bien puesto, idealmente comprobarlo con dióxido de carbono expirado, si no hay dióxido de carbono expirado, con auscultación, primero el epigastrio, luego la base izquierda, luego la derecha, verificar la posición, la profundidad de inserción del tubo, no le vaya a generar, digamos, una atelectasia y agravar más la condición respiratoria que ya de por sí es mala en este tipo de pacientes. Y el inflado del balón, idealmente no menos de 25 milímetros de mercurio o la presión mínima necesaria para que evitar, digamos, la fuga, infiriendo de que se viene un edema y vayas a generar mayor lesión de la mucosa traqueal. La fijación del tubo, que a veces también se convierte en un verdadero reto, porque la cara la tiene quemada y no hay cómo fijarle el tubo. Se puede hacer con sutura de alambre directamente al diente, o si el paciente no tiene diente, sutura de alambre, digamos, a la encía. Nosotros cuando tenemos este tipo de problemas, lo que hacemos es que llamamos al personal dental para que le fije el tubo, porque la verdad es que a veces es un verdadero reto evitar que el tubo se desplace tanto para adentro como para afuera, y fijar el tubo en los pacientes cuando tienen lesiones, digamos, quemaduras extensas en la vía aérea, en la cara sobre todo. Y bueno, la ventilación mecánica debe ser con características protectivas, ya para evitar, digamos, de que agregarle una noxa más al paciente con un pulmón que ya de por sí ya, está lesionado, o viene toda la cascada inflamatoria que se le genera al paciente gran quemado y que el pulmón no es capaz de ello. Entonces, ventilación mecánica siempre protectiva, plató no más de 30, con presión de distensión no más de 15. Eso, pero la ventilación mecánica es un capítulo en el paciente gran quemado, un capítulo aparte en el paciente gran quemado. Así que hay que evitar agregar, digamos, una noxa. Y yo creo que lo más importante de esto es que ante la duda, si tienes dudas, pero dudas razonables, ¿no? A cualquier paciente quemado porque tiene un fogonazo en la cara, se le queman las vibrisas, no vas a intubar. Si hay una duda razonable, ante la duda, intubar. Ya luego después vendrá, digamos, toda la... el análisis para determinar si el paciente tiene o no injuria inhalatoria y poderle sacar el tubo rápidamente o mantener el paciente intubado. Eso, Julio, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Gracias, Juan.
No sé si alguien quiere hacerle una pregunta, aprovechando lo que está, pues, Juanito, semejante experiencia en un centro de referencia, pues, en Chile, ¿no? Si alguien quiere hacer la pregunta, una Sí. pregunta. Si no, Javier, si puedes ir, por favor, compartiendo tu pantalla. Un poquito en honor al tiempo. Te agradezco de antemano, Javier, tu espera. Yo sé que te convoqué mucho antes, pero bueno, te agradezco la paciencia. No sé si alguien Hola. tiene una pregunta. Sí, ¿sí me escuchaste, Javier? ¿Sí? Hola. 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 Sí te escucho, No Javier. te veo. No te veo. ¿A mí? No lo veo. Puedes ir compartiendo Sí, la te veo. pantalla, Javier, por favor. Yo te puedo ver y te escucho. Juan, yo quería aprovecharte, y bueno, no hay mucho tiempo, la verdad que las preguntas hay un montón en la cabeza. Más o menos, ¿en qué día o en qué situaciones Escucha. el servicio? Sí, ¿No te escuché? ¿Qué tú. día qué? ¿En qué día o qué? Hola, hola. Javier, hola. ¿Me escuchas? Javier, ¿sí me escuchas? Profesor Montes. Ahí te Sí, escucho, pero la pantalla me dice que está. Hola. sí, te escucho, pero ¿Te escucho, Javier? sí, Juan, yo quería aprovecharte y hacer una pregunta rápida y puntual. ¿Alguna indicación fuerte o qué día en tu servicio indican traqueostomía y qué prefieren realizar? ¿Quirúrgica, percutánea? Un poquito breve, Juanito, por favor. Ya, mira, el tema de la traqueostomía, uno infiere, si el paciente tiene mayor del 45% de superficie corporal quemada, A, B o B, el paciente se va a traqueostomía percutánea precoz en la primera semana. Ya, porque uno infiere que ese paciente va a estar ventilado durante mucho tiempo y como tiene varios pabellones, varias injertos y el paciente en ocasiones no se puede mover para que no se le muevan los injertos, ese paciente va a traqueostomía idealmente percutánea precoz. Ahora, si es que el paciente, lo que pasa es que el paciente gran quemado es un paciente, digamos, especial, pues el paciente tiene lesión a nivel cervical, obviamente no lo puedes traqueostomizar por una puerta de entrada de infección. Pero eso, eh, pero traqueostomía precoz, percutánea, nosotros se la hacemos ahí en la unidad y pocas veces, obviamente, dependiendo de las características morfológicas del paciente, a veces le pedimos ayuda a los cirujanos para que nos ayuden con las traqueostomías quirúrgicas, sobre todo en los pacientes obesos que uno quiere que pueda tener problemas. Pero de los pacientes grandes quemados, así como te digo, si tiene mayor del 45% de superficie corporal de traqueostomía precoz, primera semana. Ok, gracias.